Buenas tardes, soy Camino García, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León, cuya fachada no se observa muy bien norte. Vemos en la zona derecha de la pantalla. Bien, este instituto lleva trabajando para el sector alimentario tanto leonés como del entorno y para las entidades públicas desde 1998. Y es muy importante porque debemos de interiorizar que el sector agroalimentario es un sector estratégico desde el punto de vista económico en la provincia de León. Bueno, para intentar enmarcar mi charla e ir avanzando en aspectos que tampoco quiero solaparme mucho con mis colegas, doctor Mauriz y doctor Martín, lo primero que tenemos, porque el consumidor normalmente lo equivoca, lo hace sinónimo, es diferenciar las actuaciones del campo de la alimentación y la nutrición. Son muy dependientes, pero no son iguales. La alimentación son los actos que realizamos para aportarnos alimentos. Actos que, por lo tanto, son voluntarios, conscientes y educables. Esto es muy importante que lo fijemos. La nutrición, en cambio, son procesos fisiológicos. Nosotros, a través de esos componentes que llamamos nutrientes que contienen los alimentos, una vez digeridos, absorbidos y metabolizados, los utilizamos como fuente de energía, materia plástica y reparadora. Entonces, nos tiene que quedar muy claro que la nutrición son procesos fisiológicos. No está al alcance de nuestra voluntad, es inconsciente, es involuntario. Por tanto, no podemos nunca educar un proceso fisiológico. Si las decisiones que realizamos en el campo de la alimentación son correctas, por ende estaremos, es decir, si estamos bien alimentados, por ende estaremos bien nutridos. Otra cosa que normalmente el consumidor no se da cuenta es que la nutrición es una ciencia relativamente moderna, se han tenido que desarrollar otras muchas y su avance es muy lento porque los estudios experimentales en seres humanos tienen la limitación de que no puedes comprometer, es decir, la nutrición humana avanza muy lentamente porque no podemos comprometer ni la salud ni la vida del individuo. Va mucho más avanzada la nutrición animal. Además, en este nuevo siglo vamos a asistir a grandes descubrimientos con el desarrollo de las llamadas ciencias ómicas, que mi colega anterior, doctor Mauriz, ya ha desarrollado en algunos apartados. No solo eso, sino vamos ya a profundizar en el papel que tiene la microbiota intestinal en la funcionalidad y en la integridad funcional de nuestro organismo. Esa llamada antiguamente flora intestinal tiene un papel muy importante porque esos microorganismos y los metabolitos que generan a través de la utilización que hacen de los nutrientes que ingerimos en la dieta, la utilización que hacen de los mismos en el intestino, que es como una verdadera fábrica de producir metabolitos, pues esos metabolitos mandan señales neurales y endocrinas no solo al intestino mismo, sino a distintos órganos e incluso tejidos distantes. Un ejemplo es el tejido nervioso, el cerebro. Se ha visto la incidencia que tiene esta microbiota en la funcionalidad, por ejemplo, del comportamiento y del estado de ánimo. Es decir, por ponernos un ejemplo no, una realidad que veremos en un futuro próximo. A lo mejor una dieta desequilibrada nos va a determinar una disbiosis microbiana que nos va a afectar, por ejemplo, el tener mayor predisposición para una depresión. Además, asistimos también en estos años, los últimos años, a una gran cantidad de información que crece exponencialmente sobre los temas de alimentación y nutrición. No tenemos tiempo para integrar esa información, para analizarla y generar a veces pues, los mensajes que deben de emanar de la literatura científica. Normalmente el consumidor se queja, y a veces tiene razón, de que los mensajes son muy contradictorios. Por una parte, puede ser debido a que en ese tema en concreto no hay todavía un consenso en la comunidad científica. Y por otra parte, porque los mensajes, los mitos
se consolidan los mitos que se consolidan en una ciencia obsoleta penetran mucho en la población. Es difícil erradicar esos mitos. Otro aspecto que no voy a tratar más que de pasada, pero que es muy importante y nos ayuda a veces a entender el tema alimentario, es que en un segundo plano aquí es un mundo de negocio donde se mueven miles de millones de euros, de dólares, etcétera, etcétera. No olvidemos que diariamente se producen y se venden millones de miles de toneladas de alimentos. Eso hace que a veces haya verdaderas luchas por cuotas de mercado que lleven a difundir mensajes pseudoengañosos sobre un determinado alimento. Los últimos años, el ataque que hay a la leche de vaca. Es una opinión personal mía. Otro aspecto que tenemos que analizar, porque el acto alimentario hemos dicho que es el de proveernos de alimentos, que es voluntario, claro. ¿Qué nos influye? ¿Qué factores nos influyen? Tradicionalmente, los factores que nos influyen en la literatura pues están los socioculturales, religiosos, derivados sobre todo de las producciones alimentarias que según la climatología y la orografía se dieran en los determinados territorios. Comíamos lo que se producía en la zona, dicho vulgarmente. Sin embargo, hoy en día estamos en una sociedad postindustrial que cada vez hay un porcentaje mayor de personas, ese porcentaje de personas de mayor edad crece incesantemente. Además, hay un número cada vez más importante de adultos que se afanan en el cultivo de su propia inmadurez, aunque suene fuerte, le piden cada vez más a la vida y entienden cada vez menos el mundo que les rodea. De manera que está en crisis el cultivo del pensamiento, del razonamiento, por ejemplo, del entendimiento, y vamos sustituyéndolo por la cultura de lo inmediato y de lo, digamos, caprichoso, satisfacción instantánea, quiero esto, lo quiero ya, es muy común. Entonces, si estamos en esta sociedad infantilizada, y es a nivel global, no es una cuestión simplemente de nuestro país, lo normal es que los factores que nos induzcan en el acto alimentario sean los factores hedónicos. O sea, la alimentación es un placer. Si haces una encuesta, ¿usted por qué come esto? Porque me gusta, claro, lo normal. Lo evaluamos mediante los sentidos, a través del color, olor, sabor, textura de los alimentos, y comemos lo que nos gusta. Sin embargo, y esto hay que tener en cuenta, en los últimos años se está observando, y ya no digo nada en estos 2 últimos años, que cada vez comemos más emocionalmente, frente a situaciones de estrés, ansiedades y sobre todo por la incertidumbre que nos rodea. Y esto es un tema que hay que tener en cuenta. Además, otros factores que nos van a condicionar al acto alimentario son la información que recibimos por publicidad, medios, redes sociales, que hoy en día nos rodean. Además, daros cuenta que el mensaje, cualquiera, sea profesional o no, experto o no, cualquiera publica recomendaciones, opiniones sobre el tema alimentario. Y lo normal, que no debería ser, es que el usuario todo lo ponga al mismo nivel, lo recibe y lo programa al mismo nivel. Tenemos un ejemplo, por poner ya ejemplos de este último año, una instagramer española que se hizo famosa anunciando el beber agua deshidrata. Semejante burrada científica, pero tuvo muchos likes, ella estaba feliz porque subió en el ranking de las instagramers. Y así estamos. Otro factor que nos condiciona, y esto se ha visto ya desde la crisis del 2008, es el factor precio. Desde luego, muchas personas, y esto se hace en estudios de mercado, compran por ofertas y promociones. Es humano. No hay nada en los alimentos caros especial. O sea, se puede llevar una dieta muy sana siendo una dieta barata. Teniendo barato, que siempre hay que tener recursos. Basándose en pues esta no tiene tampoco buena imagen. La cesta de la compra, que oímos hablar de la cesta de la compra básica, pues en esos alimentos. El problema es que, por lo menos en los últimos meses, yo lo veo un problema, están aumentando los precios
de grupos de alimentos que son básicos en nuestra dieta, como es el caso de las frutas y verduras frescas. Y esto habría que hacérselo mirar. Por ejemplo, rebajando el IVA. Otra cosa que demanda el consumidor es que no tiene tiempo. En esta sociedad el tiempo es un bien escaso, tengo que chatear, tengo que ligar por Tinder, las horas no me dan de sí. Consecuencia, no tengo tiempo para cocinar. ¿Qué tengo que hacer? Pues asumir una cosa, que si no se cocina un mínimo no se puede llevar una dieta sana, salvo que tengas pues, un gran presupuesto económico o alguien en casa que te cocine, que eso ya no se da. La industria alimentaria detecta todo esto porque ellos, hay que tener en cuenta, siempre hablamos mal, pero en realidad su función es vender, si no cierra. Detecta que nos gusta lo rico, lo gustoso, lo barato y lo cómodo. Lo cómodo, lo fácil de utilizar. ¿Y qué hace? Pues diseña alimentos con este fin, alimentos muy gustosos, muy palatables, adictivos, como ha dicho el doctor Mauriz, a base de añadir azúcar, añadir grasa, grasa barata, añadir sal, añadir aditivos potenciadores de sabor, del color, etc. Entonces tenemos una gran oferta de alimentos palatables, ricos, nadie va a decir que está malo, porque para eso lo diseñan rico, barato, fácil de utilizar, envuelto en un gran marketing, ¿y quién se puede resistir ante eso? Mientras que procesados tradicionales, como es la modesta lata de conserva de pescado, pues nadie le hace el marketing, no son tendencia. ¿Qué tenemos que apostar? Pues por la comida real, aspectos que ya han recogido otros conferenciantes, la comida real, sabores naturales, ya se nos han olvidado a veces los sabores naturales de algún alimento porque nunca los hemos tomado sin echarle azúcar o sin echarles algo. Sabores naturales. Si queremos que sea barato, aprovechar los alimentos de estación, porque al haber mayor oferta va a ser más barato. Y luego el kilómetro cero. ¿Estamos tan concienciados? Pues hay que buscar y ver alimentos de proximidad, porque va a ser muy importante para el mantenimiento de la población rural. Fijaros en el entorno en el que estamos, en una de las provincias más envejecidas de Europa. Además, hay que organizar nuestro tiempo, saber que hay que planificar lo que comemos. Hay que planificar la compra, hay que planificar cómo se elabora la alimentación, hay que cocinar, como dije antes. Si no se cocina, no se puede llevar una dieta sana. Hay que hacer aprovechamiento de sobras, hay que evitar el desperdicio alimentario, hay que cocinar lo que se hizo toda la vida. Es decir, por los fines de semana, si no tengo tiempo, preparo ya una serie de raciones que luego solo recaliento, que hoy en día tiene un término, porque todo hoy en día tiene términos, el batch cooking. Hay verdaderos expertos en batch cooking. Otra cosa, yo como profesora, me llega al alma, porque a veces se nos olvida la educación, hay que educar para luchar contra toda esta desinformación que nos rodea. Y hay que educar en contenidos que tienen que ver con la alimentación, nutrición y seguridad alimentaria, y con la cultura de la alimentación y gastronomía. Y además el sector más sensible, que mejor se cimenta en hábitos alimentarios, y esto está estudiado muy bien por el doctor Valentín Fuster, que es una referencia en nuestro país, es la edad de 3 a 6 años, que nos parece imposible. Esa edad se cimentan los hábitos alimentarios. Y si queremos tener consumidores críticos que puedan analizar toda esta información que les llega en catarata, debemos de introducir estos contenidos en el sistema de educación desde la infancia. Y además hay que tener en cuenta que hay que cambiar el paradigma, porque si no, como ha dicho el doctor Martín, vamos abocados a una sociedad enferma e insostenible. Lo barato y cómodo en la alimentación, a largo plazo sale caro en nuestra salud, ya hemos dicho las patologías relacionadas con ello, y el medio ambiente. En realidad, la evidencia científica se sustenta en un saber popular. Es que da pena, hemos llevado tanto estudio y tal, y al final llegamos a lo que se dice la abuela en el pueblo. Las gallinas que entran por las que salen. El equilibrio entre lo que ingiero y lo que gasto. No hay más a día de hoy. Otra cosa es que con los avances que se produzcan con estas nuevas tecnologías, podamos, pues primero el individuo es un ser único, podamos hacer más precisiones. Pero a día de hoy es toda una situación de equilibrio entre lo que ingiero y lo que gasto. Hay dos frases que a mí me gusta mucho del doctor Fuster.
come más vegetal que animal. Casi el 75% de nuestra dieta debe ser vegetal y ahí están incorporados los cereales, las legumbres, frutas, verduras, frutos secos, etcétera, etcétera. Otro 25% debería de ser para proteína de alto valor biológico, carne, pescado, huevos, legumbres. Y sé más animal que vegetal. Los animales se mueven, somos animales, somos mamíferos, las plantas no. Y cuando decimos movernos, decía el doctor Mauriz, ¿nos vamos a dar un paseíto? Sí, el ejercicio aeróbico está muy bien, pero hay más que el ejercicio aeróbico. Al músculo hay que machacarlo, hay que darle tralla, hay que ejercitar la fuerza, porque está totalmente demostrado que el músculo es un órgano endocrino que produce, cuando se hace ejercicio, se producen unas proteínas que se denominan miocinas o mioquinas, que tienen unas importantes funciones no solo sobre el propio músculo, sino sobre otros órganos y sistemas. Las miocinas ya está demostrado que participan en la regulación del peso corporal, en la modulación de la inflamación de bajo grado, en la sensibilidad a la insulina, tan importante en diabetes tipo 2, en la supresión del crecimiento tumoral e incluso en la mejora de la función cognitiva. Es decir, vamos a menos pastillas, menos ansiolíticos y más sentadillas. La cosa no es tan difícil. Al final es una cultura que, claro, en esta sociedad infantil, hablar del esfuerzo hoy en día, qué pesada, esta ya es del otro milenio, ¿eh? Hay que responsabilizarse de la salud. Somos una especie muy vulnerable, ha quedado patente. Como dice el doctor López Otín, es un milagro que estemos vivos todavía, porque vivir es un riesgo. La principal apuesta que podemos hacer por nuestra salud a medio y largo plazo es el cuidado de la dieta, teniendo en cuenta que da lo mismo la edad, da lo mismo que tengas 20, 40, 60 que 80 años. Si mejoras tu dieta, mejoras la salud. Cuando dices tu dieta, no solo es lo que como, es el concepto hipocrático, lo que como, mi estilo de vida, mi actividad física, no drogarme, no fumar, no beber, intentar tener un equilibrio emocional, la cosa es complicada, pero es así. Lo que se llama, un término que ahora se está gestando, el autocuidado. Porque nosotros debemos de responsabilizarnos de nuestra salud si queremos, en épocas ya más avanzadas de nuestra vida, no ser personas dependientes, que es una gran tristeza para el individuo y una gran carga para la familia y para el sistema sanitario. Nada más, muchas gracias.